A ver, seamos sinceros. Todos nos hemos hecho alguna vez las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene todo? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en la disciplina que se enfrenta a estas cuestiones de frente, la teología. Para meternos de lleno en esas grandes preguntas, lo primero es lo primero. Tenemos que entender bien el campo que las explora. Así que vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es exactamente la teología? Y aquí viene lo curioso. Resulta que la propia palabra teología ya esconde un doble significado que es fascinante y que nos da una pista clave sobre su naturaleza. Vamos a desgranarlo un poco. Si nos vamos a la raíz de la palabra, la cosa está bastante clara. Viene del griego teos, que significa Dios, y logos, que podemos traducir como estudio, palabra o razón. Así que literalmente, de forma muy directa, es el estudio de Dios. Pero ojo, que aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La teología no se refiere solo a nuestro estudio sobre Dios. Por un lado está el sentido subjetivo, que es el conocimiento que Dios mismo tiene sobre sí. Y por otro, el sentido objetivo, que es nuestro esfuerzo, el esfuerzo humano, por entender a Dios. Esta dualidad es fundamental para entender todo lo que sigue. Vale, si la teología es el estudio de Dios, la siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Qué abarca exactamente ese estudio? ¿De qué va la teología en realidad? Pues en su nivel más fundamental, la respuesta no podría ser más directa. El objeto material, el sujeto principal de todo el campo de la teología es Dios. Punto. Y de hecho, hay una frase de Santo Tomás de Aquino que lo clava. Él decía que en la doctrina sagrada, que era como él la llamaba, todo se aborda desde la perspectiva de Dios. Él es el punto de referencia absoluto para todo lo demás. Pero claro, este enfoque en Dios no es quedarse en una idea abstracta y ya está, para nada. Se expande para incluir todo lo que tiene que ver con Él, desde su propia naturaleza, sus atributos, hasta su relación con la humanidad a lo largo de la historia, la figura de Jesucristo, el misterio de la Trinidad o la vida de la Iglesia. Todo al final está conectado con ese punto central. Muy bien, ya sabemos que estudia, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el motor, la maquinaria intelectual que hay detrás de la teología? La respuesta está en una relación muy dinámica y especial. A ver, que nadie se confunda, la teología no va de aceptar dogmas sin más, como si fueran un manual de instrucciones. Todo lo contrario, es un esfuerzo intelectual, muy activo, de reflexionar sobre aquello en lo que se cree para intentar comprenderlo desde dentro. De hecho, San Anselmo lo resumió en una frase que se ha vuelto mítica, la que define perfectamente este proceso: fides quaerens intellectum, que literalmente significa la fe que busca entender. No es la fe contra la razón, sino la fe que usa la razón como herramienta para profundizar en sí misma. Este proceso, si lo tuviéramos que simplificar, podría verse en 3 pasos clave. Primero, se parte de la fe. Se aceptan unas verdades consideradas reveladas como punto de partida. Después, entra en juego la razón, que se usa para analizar, para conectar esas ideas. Y el objetivo final es buscar la inteligibilidad, intentar arrojar algo de luz sobre el misterio, no para resolverlo del todo, sino para hacerlo más comprensible. Claro, esta manera de funcionar, de mezclar fe y razón, ha provocado un debate clásico que lleva siglos sobre la mesa. ¿Es la teología una ciencia o es más bien una forma de sabiduría? La pregunta, tal cual la formuló el propio Tomás de Aquino en su gran obra, La Suma Teológica, es esa. ¿Puede la doctrina sagrada ser considerada una ciencia al mismo nivel que otras disciplinas que estudian a los seres humanos? Aquí hay 2 posturas claras. Por un lado, los que dicen, claro que es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un objeto de estudio propio, que es Dios, un método sistemático y unos principios claros. Por otro lado, están los que la ven más como una sabiduría, porque su objetivo último no es solo sistematizar, sino conocer las causas últimas de todo, el propósito final de la existencia. Y bueno, ¿en qué ha quedado la cosa hoy en día? Pues el consenso moderno se inclina a verla como una ciencia, pero, y este pero es muy importante, una ciencia distinta. Es una ciencia de la fe, no una ciencia experimental como la física o la biología. Sus principios no salen de la observación en un laboratorio, sino de lo que se considera una revelación divina. Vale, ya sabemos qué es, cómo funciona, ahora veamos cómo se organiza por dentro. Porque la teología no es un bloque único y compacto, sino más bien un paisaje intelectual enorme, con un montón de especialidades. El campo es enorme. Hay ramas como la teología dogmática, que se centra en las verdades de la fe. Otras, como la moral o la pastoral, que se enfocan en cómo aplicar esa fe en la vida diaria y en la comunidad. Y luego otras, como la teología bíblica o la patrística, que se dedican a estudiar las fuentes, los textos antiguos. Al final,
La idea es que cada una de estas ramas es como una lente diferente. Todas están apuntando al mismo misterio de la fe, pero cada una ilumina una parte, una faceta distinta. Y así se consigue una comprensión mucho más rica del conjunto. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? En nuestra era, un mundo dominado por la ciencia, por los datos, donde parece que buscamos respuestas que se puedan medir y cuantificar para todo, ¿qué preguntas sobre el propósito, el significado o el destino final solo una disciplina como la teología se atreve hoy en día a seguir respondiendo?